año nuevo. Qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han dejado todo en orden en casa? Un aseo general exhaustivo, todo organizado, mucho usted no quiere, y sale usted se va, y cuando vuelve todo está patas arriba. ¿Sí le ha pasado alguna vez? ¿Qué quiere hacer uno con esos hijos? ¿Cierto? Quiere usted como encuentra un desorden y uno dice, estos hijos no valoran el trabajo de uno, es que no valoran como me dejaron todo. Pues así le pasó a Nehemías, idéntico. Porque Nehemías, voy a hacerles un contexto del libro de Nehemías. Nehemías es la historia del regreso del pueblo de Israel que había sido llevado cautivo a Babilonia por el pecado, como consecuencia del pecado de sus antepasados, porque fallaron a Dios, no cumplieron el pacto y caminaron haciendo totalmente las cosas que le desagradaban a Dios. Dios les había dicho por los profetas que si ellos no seguían fieles, si ellos no caminaban conforme a lo que Dios les había dicho, los iban a llevar cautivos, iban a ser esclavos, iban a pasar muchas dificultades. Pues el pueblo no cambió, mataron a los profetas que Dios enviaba y Dios cumplió su palabra. Los llevaron cautivos, una nación vino y eso lo relata en el segundo libro de Crónicas, en el último capítulo. Cómo llegó una nación, cogió, violentó las puertas, derribó las murallas, derribó las puertas, se entró a las casas, violó a las mujeres, gente extraña, enemigos, se mataron a los hombres delante de sus hijos y a los jóvenes, no a todos, pero sí a la mayoría, se los llevaron encadenados para otra nación. Más o menos calculan como 1.000 o 2.000 kilómetros, no sé exactamente, pero sé que fueron muchos kilómetros a pie, amarrados, cautivos, en fila. Mira la humillación a la que llegó el pueblo. Se van cautivos a una tierra llamada Babilonia, a ser esclavos, a ser siervos de ellos. Ya muchos de un momento a otro perdieron su nación, perdieron todo. Y se van a servirle allá a gente extraña. Y por 70 años, 70 años, fueron cautivos. Y a los 70 años Dios les había dado una promesa, una palabra por medio del profeta Jeremías. Jeremías profetizó antes de que fueran llevados cautivos, él profetizó diciéndole, exhortando al rey y al pueblo para que se volvieran a Dios. Se paró en medio del pueblo y les dijo, vuélvasen a Dios, y se los advertía. No quisieron escucharlo. Y profetizó que iban a ser llevados cautivos por 70 años y 70 años después volverían de la cautividad. Y pasados los 70 años Dios cumple, Dios cumple. Dios se le revela al rey Ciro, mire tremendo, el rey Ciro que era el rey de esa gran nación a la que habían sido llevados cautivos. Dios se le revela su corazón y le pone en su corazón dejar de volver a los judíos a su tierra y que reconstruyan el templo de Dios. Eso solamente lo hace Dios. Restauran no solamente, lo primero que restauraron fue el lugar de adoración, el tabernáculo, luego la casa de Dios y después con Nehemías restauraron lo que fueron las murallas de la ciudad junto con las 12 puertas que la rodean. Eso hizo Nehemías. Entonces, ellos, al finalizar el libro de Nehemías nos relata cómo fue que ellos restauraron las puertas, cómo se opusieron los enemigos para que ellos no reconstruyeran las murallas ni las puertas. Eso nos relata el libro de Nehemías. Mira, en Nehemías 9:38 nos dice lo siguiente. En Nehemías 9:38. Entonces, ya que ya se habían restaurado las puertas, las murallas, la oración, habían restaurado la adoración a Dios. Entonces el pueblo respondió, en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. En este documento sellado están los nombres de nuestros líderes levitas y sacerdotes. Ellos eran conscientes, ubiquémonos, ellos ya regresaron después de 70 años, restauran puertas, restauran la muralla, restauran la adoración,
colocan levitas, adoradores y cantores en el templo de Dios, que por 24 horas al día, 7 días a la semana, por 365 días al año, no cesaban de adorar a Dios. Y ellos reconocen que eso, lo que les vino, fue como consecuencia del pecado de ellos y de sus padres. Entonces ellos hacen un pacto delante de Dios. Entonces el pueblo respondió: en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. Tremendo, ¿no? Porque no solamente se hacen la promesa de que van a cumplir esta vez, de que no le van a fallar a Dios, de que van a caminar derechito como Dios les dijo, sino que además la ponemos por escrito, o sea, como con notaría, ¿no? Como para que nos crean, listo. No solamente se lo prometo, sino venga a ver dónde le firmo, vamos a la notaría, que coloquen el sello, que le dé verdad a lo que yo estoy diciendo. La pusieron por escrito y en este documento sellado están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. ¿Quiénes firmaron ese documento? Los jefes de las tribus. Los levitas, los jefes de los levitas, los jefes de los sacerdotes y los principales. Firmaron un documento de que iban a caminar firmes y fieles delante de Dios. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Le estoy hablando de Nehemías 9:38. Y les voy a resumir qué pactaron ellos en ese documento. Nehemías 10:30, que no darían sus hijos a los extranjeros, porque Dios les había dicho a través de Moisés que ellos no podían emparentar con las naciones que estaban alrededor de Israel, sino que solamente para que se conservara el pueblo judío tenían que ser solamente con judíos, no más, que con los extranjeros no, porque eso fue lo que los hizo caer. Realmente eso fue cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Ellos llegan a la tierra prometida, ya Moisés les había dicho que no lo hicieran. Ellos primero no sacan a todos los que habitaban, no los sacaron a todos, sino que hicieron alianzas con ellos y dejaron que sus hijos se emparentaran con ellos, con los hijos de los extranjeros. Entonces, ¿qué pasó? Como eran naciones que tenían otros dioses y adoraban imágenes y hacían cosas que a Dios no le agradaban, pues terminó el pueblo haciendo eso. Y realmente lo que hizo fue que el corazón del pueblo se inclinara a esos dioses. Ellos aquí están pactando delante de Dios en ese documento sellado que no darían sus hijos a los extranjeros. Nehemías 10:31 dice que no trabajarían el día de reposo, porque el día de reposo era el día del Señor. Y dice: Señor, y pactamos en este documento y lo ponemos por escrito que no vamos a trabajar el día de reposo, sino que vamos a buscar a Dios en ese día y nos vamos a reunir, así como dice tu palabra, por familias, y los sacerdotes enseñarán en sus casas, en sus familias, la palabra que está en el libro de la ley. Y oraremos por nuestros hijos así como tú lo mandas, porque así lo dice tu palabra y lo vamos a cumplir. ¿Qué más prometieron ellos? Nehemías 10:32-37, que serían fieles con sus ofrendas y con sus diezmos. Quiero leerles Nehemías 10:37, dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino del aceite para los sacerdotes, mire, tremendo, y para las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas nuestras ciudades. Prometieron que traerían sus diezmos fielmente y sus ofrendas a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que la adoración no cesara. Porque el modelo que había dejado el rey David, que hasta el momento se seguía, ese modelo implicaba turnos de cantores, turnos de levitas, de personas que servían y adoraban a Dios, así como les mostré hace 8 días. ¿Recuerdan? La tienda de David, eran cantores, eran gentes que danzaban alrededor del arca de Dios, no cesaban de adorar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Lógico, eso no lo puede hacer un grupo de personas, sino que ellos se turnaban. Ahora, ellos iban turnando, pues, ¿qué se necesita para poder mantener 268 personas? Para que el templo de Dios los mantenga. ¿De qué va a vivir esa gente? No es que son personas que tienen necesidades, también comen, también tienen familias, pues de los diezmos que llevaba el pueblo. Entonces, si el pueblo llevaba los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios, pues la obra no iba a parar, no iba a parar.
sino que la adoración iba a ser continua. El ofrecimiento de holocaustos, todo lo que hacían los sacerdotes, no iba a parar. A ver, ¿me están siguiendo? Nehemías 12:44 dice: ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos de las ofrendas, la primera parte de la cosecha, esas son las primicias, y de los diezmos. Recuerde, ofrendas, primicias y diezmos. Eran responsables de recolectar de los campos fuera de las ciudades las porciones específicas por la ley para los sacerdotes y los levitas, pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas en el trabajo que ellos hacían. Tremendo. También, mire que también, no solamente firmaron un pacto, lo sellaron, lo colocaron ahí delante de Dios, sino que también colocaron personas responsables de administrar, de recibir lo que el pueblo traía y de guardarlo en habitaciones, en cámaras. Dentro del templo había una habitación, un lugar en donde guardaba todo lo que el pueblo traía, porque ellos no solamente traían diezmos monetarios, sino también del fruto de sus cosechas, el fruto de sus ganados, también traía animales. Entonces había un depósito en donde se guardaba todo eso. Amén. O sea, Nehemías, al finalizar, uno puede decir, hasta el capítulo 12, en el 11, Nehemías es la consagración de las murallas, todo el pueblo se regocija, todo el pueblo celebra que volvieron a la tierra de Jerusalén, celebran que el templo no para la adoración, que se restablecieron los levitas, los cantores y los porteros, para que la adoración siguiera adelante. Lo celebran. Y cuando terminamos Nehemías 12, si usted lee Nehemías 11 y Nehemías 12, al final es una fiesta. Esa gente está feliz y Nehemías, yo creo que se sintió satisfecho. Y él pudo hasta ahí haber dicho: he cumplido. Él seguía siendo el copero del rey, recuerden. Él había venido con permiso de Babilonia y había venido a reconstruir las murallas. Pero no solamente reconstruyó las murallas, sino reconstruyó la adoración en Israel. Entonces podemos decir, como empecé, todo quedó en orden. Diga, todo quedó en orden. Ahora, él seguía siendo el súbdito del rey de Babilonia. El rey lo manda a llamar y él vuelve por 2 años, se distancia de Israel, de Jerusalén, se va. Llega a Babilonia y se queda 2 años con el rey. Y después de 2 años él regresa. Y miremos con qué se encontró él. Ese es Nehemías 13. Cuando leemos Nehemías 13 ya han pasado 2 años. ¿Cuántos? 2 años. Y nos encontramos con un panorama desolador. Un panorama totalmente contrario a lo que Nehemías dejó. Nehemías 13, 4 y 5. Miremos con qué se encontró. 3 errores que cometió el pueblo. ¿Quieren aprender cuáles fueron? ¿Me están siguiendo? Amén. Si quiere, tome apuntes, por favor, siempre traiga un cuadernito, una libreta, traiga un cuaderno, un resaltador, una Biblia que usted pueda palpar de papel si es posible. Nehemías 13, 4, 5. Antes de esto, el sacerdote Eliasib era el sumo sacerdote, era la persona que Nehemías había encargado. Arriba de él no había otra autoridad. El sumo sacerdote era el principal de todos los sacerdotes. Ese es Eliasib, el encargado, como la persona que dejó Nehemías a cargo de. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo y de nuestro Dios, y quien también era pariente de Tobías. Había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar, ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de granos, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas y a los cantores y a los porteros, también las ofrendas para los sacerdotes. Tremendo, ¿no? Cuando uno se pone a pensar qué fue lo que hizo esta gente, dice uno, pero Nehemías no dejó todo organizado. ¿Qué pasó? ¿Qué se le metió a esta gente? A Eliasib, que era el sumo sacerdote. ¿Saben quién es Tobías? Cuando habla de que Tobías
Si usted lee Nehemías 1 y 2, se va a encontrar que cuando llega Nehemías a Jerusalén y él quiere reedificar las murallas, el primer enemigo que se levantó se llamó Tobías. Tobías, Sanbalat y Gesem fueron los tres enemigos que se levantaron para oponerse para que Nehemías reconstruyera las murallas, porque no eran amigos de Israel, eran enemigos de Israel. Y siempre le hicieron la guerra. Si usted lee Nehemías 4, Nehemías 5, Nehemías 6, no pararon. Hasta que Nehemías llega el momento en donde dice la palabra que y fue reconstruida la muralla y sus enemigos lo reconocieron y reconocieron que había sido Dios el que los había ayudado. Uno lo lee y dice, bueno, ya se rindieron. Ya ganó Nehemías, reconstruyó las murallas y todo el mundo está feliz. Pero aquí aparece Tobías. Pero ¿qué fue lo que hizo Eliasib? Por Dios, mire, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Hizo alianzas con Tobías. Tobías, de los mayores adversarios de los judíos, era un enemigo sutil para Israel. ¿Qué hizo? Mire lo que él hizo. Volvámoslo a leer. El sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien era pariente de Tobías. O sea, era pariente, se alió con un hombre que era enemigo de Dios y era el sumo sacerdote. Mire lo que hizo Eliasib. Rediseñó. ¿A él quién le dijo que rediseñara lo que ya había quedado bien hecho? ¿Quién le dijo a él que él podía rediseñar? Muchos quieren rediseñar lo que Dios ya nos dio en un diseño. Muchos quieren rediseñar la familia cuando Dios ya la instauró. Ahí está. Muchos quieren rediseñar muchas cosas y no se dan cuenta que están yendo en contra del diseño de Dios, diseño original. Este hombre quiso rediseñar un gran depósito que usaban. ¿Recuerdan lo que leíamos ahorita? Que dejaron un cuarto y nombraron encargados que se encargaban de administrar lo que traía el pueblo. Pues a este hombre se le dio la grandiosa idea de reorganizar un poco ese cuarto. ¿Y saben qué hizo con ese cuarto? Le montó una habitación, un apartamento a Tobías dentro del mismo templo. ¿Se había leído eso? Sacó de la bodega donde depositaban. Miren cómo es el enemigo. Y metió al propio enemigo de Israel a vivir dentro de la casa de Dios. Había rediseñado un gran depósito y lo había puesto en disposición a Tobías. Se lo puso a disposición. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas, diezmos, primicias. Anteriormente. Primer error del pueblo, se asoció con sus enemigos y olvidaron el pacto de fidelidad que habían hecho ante Dios. Un pacto que no solamente lo declararon, sino que lo escribieron y lo sellaron y lo firmaron todos. Hasta ahí estaría la firma de Eliasib. Estaría ahí, seguro que estaba puesta ahí la firma de Eliasib. Cumpliremos un pacto de fidelidad con Dios. 2. El segundo error está en Nehemías 13, 10, 12. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comidas que les correspondían. De manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo lo que la palabra nos está diciendo? Versículo 11. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes, Nehemías está hablando, y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Imagínense, 2 años después viene y está poniendo la casa en orden. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. ¿Qué hizo Nehemías cuando regresó? Lo primero que él hizo, como
Nehemías, ¿saben qué hizo Nehemías? Lo dice ahí, si quiere leerlo, Nehemías 13. Cogió a Tobías y lo echó a empujones de la casa de Dios, lo dice ahí. Y no solamente lo echó a él, sino que echó afuera todos los muebles que Elías se había permitido que entraran. Limpió el templo, limpió la casa, limpió los depósitos que habían sido diseñados para eso. Y aquí, ¿qué hace Nehemías? Cuando él se da cuenta lo que se había permitido, pues, escúcheme, mire cómo es el enemigo de sutil. Porque el enemigo, usted podrá sentirse vencedor, pero el enemigo diga, no se va a quedar quieto, diga, no se va a quedar quieto, sino que él es muy sutil, muy paciente, y él va poco a poco avanzando, poco a poco. Es más, ni lo sentimos, ni nos damos cuenta. Mira que Tobías dejó, creo que la última vez que aparece, creo que es en el versículo 5 o 6, y usted no lo lee más, ni en el 7, ni en el 8, ni en el 9, ni en el 10, ni en el 11, ni en el 12, pero vuelve a aparecer en el 13, y mire todo el mal que ha hecho. Mire, así es Satanás. Puede ser que no lo vuelvas a hacer, puede ser mucho, pero cuando aparece ya ha destruido muchas cosas que nosotros pensábamos que nosotros teníamos. Le entregan el lugar donde se guardaban los diezmos y el pueblo dejó de diezmar. El pueblo dejó de traer sus ofrendas a la casa de Dios. ¿Qué pasó? Mire cómo es el enemigo. Pues con lo que se trae, con esos diezmos y esas ofrendas que se mantenían a los cantores, levitas y a los porteros, ya no había. ¿Qué iban a hacer ellos? Tuvieron que volver a trabajar. Tuvieron que dejar el culto a Dios, irse a trabajar para poder alimentar a sus familias. Mira lo que hizo el enemigo. Mira qué sutil es. Qué sutil es. El pueblo olvidó su pacto. Olvidó el pacto de no asociarse con sus adversarios. Olvidó su pacto de llevar sus diezmos fielmente y sus ofrendas a la casa de Dios. Olvidó el pacto que había firmado. Amén. Cesó el servicio de adoración en la casa de Dios. Tercer error. Nehemías 13:15. En esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Y además recogían granos y los cargaban sobre burros. ¿En qué día? ¿Cuál es ese día? El día del Señor. Y traían su vino, sus uvas, sus hijos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Ellos se habían comprometido en que iban a guardar ese día y se lo iban a consagrar a Dios. ¿Sí? ¿Qué habían hecho? Se habían puesto a trabajar. En vez de buscar a Dios, se habían ido a trabajar, a producir, como dicen algunos. Olvidaron su pacto de fidelidad con Dios, de que buscarían a Dios de todo corazón. Y así lo permitieron los líderes. Así. Tercer error. ¿Y qué podemos hablar? 3 enseñanzas que podemos aplicar y podemos aprender. Primera enseñanza, referente al primer error: no hagas alianzas con el enemigo. No vendas tus principios. Segunda de Corintios 6, 14 y 15 dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Examina tú qué puertas has abierto. Examina qué puertas tú estás abriendo. Porque al enemigo tú no le puedes abrir un poquito la puerta. Un poquito y él entra con todo. De pronto entra y tú ni te has dado cuenta. Sino cuando te das cuenta es cuando ya no es, cuando las cosas ya están, ya no hay vuelta atrás. No busques agradar a los hombres antes que a Dios.
No busques agradar a los hombres antes que Dios. Di primero Dios. No negocies tus principios. Di por favor, los principios no son negociables. No hagas alianzas. No hagas alianzas. Eliasib hizo una alianza y le costó no solamente a él, sino le costó al pueblo. Le costó a una generación. A una generación. Segunda enseñanza. Según este segundo error que cometieron. ¿Me recuerda cuál fue el segundo error, por favor? Dejaron de traer sus diezmos y ofrendas. No dejes de cumplir tus promesas a Dios. No dejes de cumplir tus promesas a Dios. Génesis 28:22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres. El diezmo es lo primero. El diezmo santifica al restante y no lo hemos entendido. Muchos negocian el diezmo con Dios. Señor, no te doy hoy, pero en un mes vas a ver, Señor. Yo te lo guardo y al mes no tiene ni para él ni para usted. Porque así son las cosas. El enemigo es muy sutil y nos hace que olvidemos o cambiemos el principio. Y no somos fieles. No somos fieles. ¿Cuántas veces empezamos con todas siendo fieles? Mira, Dios no mira lo poco, lo mucho que tú das. Dios mira tu corazón. Dios no mira la cantidad, Dios mira tu corazón. Para Dios, Dios sí sabe cuánto es lo que tú estás dando. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Porque Él mira el corazón. Si para ti lo que das piensas que es mucho, entonces ¿qué será cuando venga mucho? El que es fiel en lo poco, Dios también lo va a hacer en lo mucho. Yo recuerdo a mi esposa cuando vendía por catálogo de revistas y Dios no estuvo un buen tiempo viviendo de eso. Y ella pedía el diezmo, levantaba la mano y yo decía, ¿pero qué va a diezmar? Y ella sacaba sus monedas y yo decía, ¿qué va a dar eso? ¿No le da pena? Decía, me volteaba y me decía, es mi diezmo. Yo, bueno, amén. Pero yo vi cómo Dios fue fiel y cómo mi esposa lo fue, porque siempre apartó el diezmo para Dios. Y ella me enseñó a mí a ser fiel con los diezmos. Y yo les digo a ustedes, cuando yo negociaba con Dios y no le daba lo que era Dios, cuando era, lo que es, después venía una escasez a mi vida muy tenaz. Se cerraban los cielos. Y se los digo con autoridad, se cerraban los cielos, a pesar de que yo seguía con trabajo, venía el dinero, pero cuando yo iba a mirar, se me esfumaba, como agua en la mano, se iba. Y así aprendí yo, a punta de golpes, en muchas cosas, de pedirle a Dios que me perdonara y pedirle a Dios que me diera una oportunidad, porque le había fallado como este pueblo. Y yo meditaba en estos días y yo decía, Dios, ¿por qué olvidamos, Señor, muchas veces lo que te hemos prometido? Y ya me adelanté porque el tercero es ese. ¿Por qué, Señor, olvidamos lo que te prometemos? ¿Por qué es tan fácil abrir nuestra boca y decir, Señor, yo lo haré? Y a los 4 o 5 días ya se nos olvidó. Porque nuestro corazón es inclinado a eso. ¿Cómo es que este pueblo olvidó todo lo que vivieron? Todo lo que sufrieron. ¿Cómo es que parece una novela? Dice, ¿cómo puede ser posible que traen todo ese dolor aún de haber perdido lo suyo a los suyos? Ven que Dios les da la oportunidad, Dios les da la oportunidad de reconstruir algo nuevo, de emprender algo nuevo, y ya olvidaron el pacto con Dios, que yo iba a caminar contigo, Señor, fiel. Ahora sí, Señor, ahora sí, fiel, ahora sí. Aquí estaré, Señor, los domingos. Será el primero, Señor. Y al mes, 2, 3 domingos sin venir. ¿Qué pasó? No, es que excusas hay muchas.
pero Dios conoce tu corazón. Ante el hombre tú te puedes excusar, pero ante Dios no, porque Dios conoce nuestras intenciones y conoce nuestro corazón. Yo le decía a un hombre esta semana, Dios es fiel con quien es fiel con Él. Dios es fiel con quien es fiel con Él. Malaquías 3, 8 y 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Vosotros me habéis robado. Mira lo que dice la palabra. Es duro, pero es verdad. Cuando tú no traes los diezmos a la casa de Dios, tú robas a Dios. No lo estoy diciendo yo. ¿A dónde, pastor? Aquí dice al alfolí, para que haya alimento en su casa. ¿A dónde se den yaros? Señor, pastor, ¿será que puedo ya los diezmos a la gente que necesita? La palabra no dice eso. Dice que los diezmos se traen a la casa de Dios. Señores, que hay, usted viera, pastor, es que yo escucho por internet, hay un pastor que me ministra, entonces ¿yo qué hago? Yo le mando el diezmo a él. Ay, no, yo miti, pastor. Usted una vez usted y otra vez usted. ¿A dónde se envían los diezmos? ¿A dónde das tu alimento? Yo te pregunto a ti, tú vas y recibes la comida de tu papá y tu mamá y cuando vas a ayudarle le pagas los servicios al vecino, ¿sí o no? O cuando te llega a ti tú le haces mercado al del frente y no lo haces en tu casa, más o menos es eso. ¿Dónde se lleva el diezmo? A donde yo recibo alimento espiritual, a donde soy pastoreado, a donde oran por ti, no a donde ni te conocen, donde eres uno más en el montón, sino donde eres, y eso es fidelidad, hermano. ¿Qué es fidelidad? Eso es fidelidad. Sé fiel al lugar en el que Dios te plantó. Sé fiel en esta casa. Y yo nunca les hablo a ustedes de estos. Levánteme una mano un día que yo les haya hablado de esto. Nunca les he hablado. Pero Dios me habló y me dijo que les hablara a ustedes, que les dijera las cosas, porque están robando a Dios. Estamos robando a Dios porque hemos cambiado nuestros principios y negociamos con Dios. Mira lo que dijo, esto lo dijo Jacob: de todo lo que me dieres, de todo el diezmo apartaré para ti. De todo. ¿Por qué tendemos a amarrar y a guardar? Y es que es mío, es que es mío. Señor, si tú me lo diste, aquí está, Señor. Esto es para ti. Mira, a través de eso Dios está mirando nuestra fidelidad y nuestro corazón. ¿Qué tanto le amamos? Hijos, usted puede decirle a su mamá que la ama y que la ama y que la ama, pero nunca le da para que vaya a un spa a su mamá, nunca le da nada. ¿De qué sirven esas palabras? El amor se demuestra. Y cuando tú llegas y te sientas y haces tu presupuesto y tú dices, primero Dios, lo primero. Y no lo dejas de última y al final dice, ay Señor, qué pena, no alcanzó. No, lo primero es Dios. Diga, primero Dios. Primero Dios. Mira lo que hace Dios: trae todos los diezmos al alfolí y probarme ahora en esto. Es la única parte en la Biblia donde Dios pide que le probemos. Pruébeme a mí, pruébeme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Tremendo. Es la única parte, el único pasaje en donde Dios pide que lo probemos. ¿Cuántos reciben lo que les estoy hablando? Tercera enseñanza. ¿Cuál fue el tercer error? Tercera enseñanza: no cambies tus prioridades. Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo. Lo demás, y todo lo demás
y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. No cambies tus prioridades. No cambiemos a Dios por trabajo, iglesia. Hoy estoy siendo muy directo porque Dios así me dijo que lo dijera. No cambies trabajo por Dios. Porque muchos, gracias, están atentos. No cambies a Dios por tu trabajo. No entendemos que el domingo es el primer día de la semana, es el primero. ¿Sí sabías eso? La Biblia dice que cuando que María Magdalena fue y la otra mujer que fue al sepulcro fueron el primer día de la semana, domingo. Al sepulcro y vieron al Señor resucitado. El domingo es el primer día de la semana. Entonces, Dios nos pide siempre que demos a Él lo primero, que le demos el primer lugar. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios el primer día de la semana, le estamos diciendo a Él: Señor, tú eres lo primero. Señor, el primer día de la semana lo dedico para ti, es tuyo. Es como si fuera mi diezmo en tiempo. ¿Me están siguiendo? Y Dios, como dice, prueben en esto, Él bendecirá los otros 6 días. Así tal cual es. Él va a bendecir lo otro. Santificamos toda la semana. ¿No has entendido esto? Cuando tú traes tu diezmo, Dios santifica el restante. ¿Te alcanza? ¿De algo sobrenatural? ¿Te alcanza? ¿Te sobra? Porque está la bendición ahí. Cuando no está la bendición, cuando no está la mano de Dios ahí bendiciendo, tú puedes recibir mucho dinero, pero no te va a alcanzar. Porque no es un dinero bendito. No ha sido bendecido. ¿Cómo viene esa bendición para Dios? Cuando tú apartas lo que es para Él. Dios nos va a dar el lugar que nosotros le damos a Él. Dios te va a dar a ti el lugar que tú le des a Él. ¿Lo recibes? Él no va, entiende esto, Él no va a prosperar nuestros proyectos personales si esos proyectos están por encima de Él. No tiene lógica. ¿Cómo Dios puede bendecir algo que lo aleja de Él, que nos aleja de Él? Por favor. Él no nos va a bendecir con cosas que nos están apartando cada vez más de su corazón. Ese es el diablo, porque el diablo también prospera. El diablo también nos prospera. El diablo muchas veces también él tiene poder y también hace que la gente fructifique en eso que están haciendo. Pero él nunca te va a dar nada sin quitarte mucho más. Nunca te va a dar nada si después no te quita el triple o te quita todo. Y la gente se confunde. Dice: Señor, yo estoy fiel, pero no soy bendecido. Señor, empiezo a sacar esto para ti este tiempo y me prospera todo. Entonces habría una contradicción. Dios, si hago lo que no te agradas, ¿por qué me bendices? No es Dios el que te bendice. Es el enemigo que entró muy sutilmente entró y te está apartando poco a poco. Yo siempre dije algo, escucha. Yo siempre les decía esta frase a los discípulos. Yo les decía que aprendemos por obediencia, por experiencia. ¿Sí lo recuerdan? Uno aprende por obediencia o por experiencia. Pero que ya encontré una que me gustó más. Aprendemos por obediencia o por proceso. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo,
Sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.